La cabaña. En 2016, me quedé en una cabaña en el Parque Nacional El Imposible, una experiencia que me marcó de una forma que hasta ahora me cuesta explicar. Había llegado buscando un escape de la ciudad, un descanso en medio de la naturaleza, pero lo que encontré fue algo que no puedo sacarme de la cabeza. La cabaña en sí era sencilla, construida de madera y piedra, con un techo de tejas que crujía con el viento. Estaba rodeada de árboles altos y densos, y la única forma de llegar era por un sendero angosto que serpenteaba a través del bosque. Durante el día, la luz del sol se filtraba entre las hojas, creando un juego de luces y sombras que tenía un encanto casi mágico. Pero en la noche, ese encanto se transformaba en algo inquietante. Las primeras noches transcurrieron sin incidentes. Me acurrucaba junto a la chimenea con un libro, disfrutando del sonido de los grillos y el ocasional aullido de un coyote a lo lejos. Sin embargo, algo empezó a cambiar al caer el tercer día. Me sentí observado, como si los árboles mismos tuvieran ojos. Pensé que solo era mi mente jugándome una mala pasada, pero la sensación era persistente, casi tangible. Recuerdo claramente la primera vez que noté las sombras. Estaba sentado en la pequeña terraza de la cabaña, observando el bosque mientras el sol se ponía. La luz dorada del atardecer empezó a desvanecerse y las sombras de los árboles se alargaron sobre el suelo. Al principio, parecían normales, pero luego noté que se movían de una forma que no coincidía con el balanceo de las ramas. Era como si tuvieran vida propia, deslizándose silenciosamente por el suelo. Me sacudí la cabeza, tratando de quitarme la idea de encima. Me dije a mí mismo que estaba cansado, que mi mente me estaba jugando una broma. Pero a medida que la oscuridad se hacía más profunda, las sombras se volvían más definidas, más sólidas. Parecían formar figuras, humanoides, aunque incompletas, como si estuvieran hechas de humo. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista. Entonces, de repente, se desvanecieron. Esa noche me costó dormir. Cada crujido de la cabaña, cada susurro del viento contra las ventanas me mantenía alerta. Finalmente, el cansancio me venció y caí en un sueño inquieto. Pero no fue un sueño tranquilo. Soñé con figuras oscuras que se deslizaban por la habitación, rodeando mi cama, susurrando palabras que no podía entender. Desperté sudando, mi corazón latiendo con fuerza. Miré alrededor, pero la habitación estaba vacía, aunque la sensación de ser observado permanecía. A la mañana siguiente, traté de convencerme de que todo había sido un mal sueño. Salí a caminar, adentrándome más en el bosque. El aire fresco y el canto de los pájaros me ayudaron a despejarme, pero había algo en el ambiente que me ponía los nervios de punta. Los árboles eran demasiado altos, demasiado densos. El silencio, cuando caía, era absoluto, como si el bosque contuviera la respiración. A medida que avanzaba, tuve la extraña sensación de que alguien o algo me estaba siguiendo, manteniéndose siempre justo fuera de mi campo de visión. Volví a la cabaña antes de que oscureciera, una decisión que tomé sin siquiera pensarla. Algo dentro de mí sabía que no debía estar afuera cuando el sol se pusiera. Esa noche, el viento golpeaba con fuerza contra las ventanas y la cabaña crujía como si estuviera viva. Me quedé junto al fuego hasta tarde, pero finalmente el cansancio me venció y me fui a la cama. Me desperté en la oscuridad total, sin saber qué hora era. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, apenas audible, como si alguien estuviera hablando justo fuera de mi puerta. No podía entender las palabras, pero el tono era urgente, casi suplicante. Me quedé quieto, mi corazón latiendo tan fuerte que temí que pudiera escucharse. El susurro se detuvo, y por un momento pensé que tal vez lo había imaginado. Pero entonces, algo se movió en la habitación. No podía verlo, pero podía sentirlo, una presencia pesada y fría que se deslizaba hacia mí. Me incorporé lentamente, sin atreverme a respirar. Entonces lo vi. Las sombras habían vuelto. Se alzaban del suelo, negras y sin forma,
pero a medida que se acercaban a la cama, empezaron a tomar forma. Eran figuras humanas, pero distorsionadas, como si fueran reflejos en un espejo roto. No tenían rostros, pero podía sentir sus ojos sobre mí, observándome con una intensidad que me helaba la sangre. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Las sombras se acercaron más, rodeando la cama. Podía sentir el aire enfriándose a mi alrededor, una presencia opresiva que me aplastaba el pecho. Me quedé paralizado, incapaz de moverme mientras las figuras se inclinaban sobre mí. Entonces, una de ellas extendió una mano que parecía estar hecha de humo y oscuridad, y la acercó a mi cara. En ese momento, algo dentro de mí estalló. Grité con todas mis fuerzas, un sonido desgarrador que parecía sacudir las paredes de la cabaña. Las sombras retrocedieron de inmediato, como si mi grito las hubiera herido. Se desvanecieron en la oscuridad, dejando la habitación en un silencio sepulcral. Me quedé ahí, jadeando, incapaz de comprender lo que había sucedido. No me atreví a moverme, temiendo que cualquier movimiento pudiera traerlas de vuelta. Pasó lo que me parecieron horas antes de que finalmente me armara de valor para levantarme de la cama. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. El bosque estaba en calma, pero había algo diferente, algo que no podía explicar. Era como si las sombras aún estuvieran ahí, escondidas entre los árboles, observándome. Esa fue la última noche que pasé en la cabaña. A la mañana siguiente, recogí mis cosas y me fui sin mirar atrás. Mientras caminaba por el sendero de regreso, tuve la extraña sensación de que las sombras me estaban siguiendo, manteniéndose siempre justo fuera de mi campo de visión. Regresé a la ciudad, pero la experiencia me dejó marcado. Durante semanas, tuve pesadillas con las sombras, figuras negras que se deslizaban en la oscuridad, susurrando mi nombre. Incluso ahora, años después, aún me despierto en mitad de la noche, seguro de que hay algo en la habitación conmigo, algo que no puedo ver pero que sé que está ahí. He tratado de buscar explicaciones racionales para lo que sucedió en esa cabaña. Tal vez fue el aislamiento, el miedo a lo desconocido, la forma en que la mente puede jugar trucos en la oscuridad. Pero hay algo en lo que viví, en la forma en que las sombras parecían tener vida propia, que no puedo explicar, que no quiero explicar. He escuchado historias de otros que han experimentado cosas extrañas en el Parque Nacional El Imposible, historias de sombras y susurros en la oscuridad. Algunos dicen que son los espíritus de los antiguos habitantes del bosque, almas perdidas que no pueden encontrar descanso. Otros creen que es algo más antiguo, algo que siempre ha estado ahí, observando, esperando. No sé qué creer. Lo único que sé es lo que sentí, el terror que me heló la sangre, la certeza de que había algo en esa cabaña, algo que no pertenecía a este mundo. Tal vez nunca sepa la verdad, tal vez sea mejor así. Desde entonces, evito las cabañas en el bosque, especialmente las que están demasiado alejadas, demasiado solitarias. Hay lugares en este mundo donde las sombras tienen vida propia, donde el velo entre los mundos es demasiado delgado. Y hay cosas que es mejor no ver, cosas que prefieren mantenerse en la oscuridad. El duende de las montañas. En 2015, viajé a un pequeño pueblo en las montañas de Guatemala, un lugar que parecía suspendido en el tiempo. Había oído hablar de las leyendas que rondaban la zona, de las historias que los lugareños contaban alrededor de las fogatas, pero las tomaba como simples cuentos. Mi objetivo era escapar del bullicio de la ciudad y encontrar un refugio donde pudiera desconectar y reconectar conmigo mismo. Encontré esa oportunidad en una cabaña aislada, rodeada de bosques y envuelta en un silencio tan profundo que casi podía escuchar mis propios pensamientos resonar. La cabaña en la que me hospedé tenía un aire antiguo, construido con madera oscura y techos de paja. Al verla por primera vez, una extraña sensación me recorrió la espalda, como si un frío gélido se deslizara lentamente por mi columna vertebral. Me dijeron que hacía años nadie se hospedaba allí y, según algunos, estaba habitada por un duende. Me reí para mis adentros, siempre me han fascinado las historias de lo sobrenatural, pero nunca las he tomado en serio. Sin embargo, algo en la atmósfera del lugar me hizo sentir una leve inquietud que no pude sacudir del todo. La primera noche fue tranquila.
Me acurruqué bajo las mantas gruesas, disfrutando del crepitar de la chimenea y del viento que susurraba entre los árboles. Pero a la medianoche me desperté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. La cabaña estaba sumida en la oscuridad, apenas iluminada por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas. Sentí una presencia en la habitación, una sensación de que algo, o alguien, me estaba observando. Escuché lo que me parecieron pasos ligeros, casi como el rasguño de unas uñas pequeñas sobre el suelo de madera. Encendí la lámpara de inmediato, pero no vi nada. Todo estaba en orden, o al menos eso parecía. La segunda noche, la sensación se intensificó. Me desperté nuevamente a la misma hora, con un peso en el pecho y la sensación de una mirada fija sobre mí. El aire se sentía denso, pesado, como si la cabaña misma estuviera viva y respirando. Decidí investigar un poco más, buscando alguna lógica que me permitiera explicar lo que estaba sintiendo. Examiné cada rincón de la cabaña, buscando cualquier señal de lo que podría estar causando esa extraña atmósfera, pero no encontré nada fuera de lo común. A la tercera noche, me desperté, pero esta vez con un miedo visceral. No podía moverme, mi cuerpo estaba paralizado y mi respiración se entrecortaba. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro apenas audible, como un canto lejano en un idioma que no reconocí. La voz era aguda, casi infantil, pero con un tono que helaba la sangre. Cerré los ojos, tratando de ignorar el sonido, esperando que fuera solo un sueño, una alucinación. Pero cuando los abrí de nuevo, sentí un movimiento ligero al pie de la cama, como si algo hubiera pasado corriendo. Encendí la luz de inmediato, pero nuevamente, no había nada. A la mañana siguiente, la inquietud que me invadía se había vuelto insoportable. Decidí ir al pueblo para hablar con algunos de los lugareños, esperando encontrar alguna explicación lógica. Me acerqué a una anciana que vendía artesanías en la plaza central. Con un tono serio y casi maternal, me advirtió que tuviera cuidado. Me dijo que los duendes eran traviesos, pero que podían volverse peligrosos si se les molestaba. Según la leyenda local, estos seres se alimentaban del miedo y disfrutaban atormentando a quienes se adentraban en su territorio sin respeto. Esa misma noche, cuando regresé a la cabaña, el ambiente se sentía aún más tenso. Me acosté temprano, esperando poder descansar, pero el sueño no llegaba. Alrededor de la medianoche, me desperté otra vez, con la misma sensación opresiva. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Sentí un peso en la cama, como si alguien se hubiera sentado a mi lado. No me atreví a moverme, mantuve la respiración, escuchando atentamente. Los minutos parecían eternos, y entonces lo vi. Una sombra pequeña, apenas visible en la penumbra, se movía lentamente alrededor de la cama. Parecía estar observándome, estudiando cada uno de mis movimientos. Cerré los ojos con fuerza, esperando que desapareciera, pero al abrirlos de nuevo, la sombra se había acercado aún más. Pude ver dos pequeños ojos brillando en la oscuridad, llenos de una malicia indescriptible. Grité y encendí la lámpara, pero no había rastro de nada. El miedo era real, palpable, pero no había pruebas de que algo hubiera estado allí. La mañana siguiente encontré huellas diminutas alrededor de la cama, como las de un niño pequeño, pero con una forma extraña, casi distorsionada. Las marcas se hundían profundamente en la madera, como si fueran mucho más pesadas de lo que parecían. Traté de convencerme de que había alguna explicación racional, que tal vez se trataba de algún animal, pero en el fondo sabía que no era así. El resto de la semana siguió un patrón similar. Cada noche me despertaba a la misma hora, con esa sensación inquietante de ser observado. Los susurros se volvían más claros, casi como si fueran un canto. Las huellas aparecían por toda la cabaña, en lugares imposibles de alcanzar. Los objetos empezaban a moverse de lugar. Unas llaves que había dejado en la mesa aparecieron en la ventana, una silla que estaba al lado de la chimenea terminó en el pasillo. Todo parecía parte de un juego macabro. Intenté mantener la calma, diciéndome a mí mismo que todo era producto de mi mente, del aislamiento y del miedo alimentado por las leyendas. Pero cada noche se hacía más difícil ignorar la sensación de que algo verdaderamente malévolo habitaba en esa cabaña.
Finalmente, decidí marcharme antes de lo planeado. Esa última noche, me desperté una vez más, pero esta vez con una resolución diferente. Había decidido enfrentar lo que fuera que me estuviera atormentando. Me senté en la cama, esperando, con la lámpara en la mano. El tiempo se alargaba, el silencio era absoluto. Y entonces, lo escuché. Un rasguño en la pared, suave al principio, pero volviéndose más fuerte, más insistente. Los susurros se transformaron en un murmullo caótico, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. La lámpara parpadeó y la temperatura en la habitación cayó abruptamente. Sentí el aire moverse, como si alguien estuviera caminando alrededor de la cama, acercándose cada vez más. Mi corazón latía con una fuerza tan brutal que pensé que se detendría en cualquier momento. De repente, todo se detuvo. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio pesado, opresivo, lleno de algo que no podía describir. Miré a mi alrededor, sintiendo que algo estaba muy cerca, y entonces lo vi claramente por primera vez. Era pequeño, no más grande que un niño, pero su rostro estaba retorcido en una mueca de pura maldad. Sus ojos brillaban con un fulgor siniestro y su sonrisa mostraba dientes afilados, demasiado grandes para su diminuto rostro. No se movió, solo me miró, como si disfrutara del terror que me embargaba. Sentí una presión en el pecho, una sensación de vacío y desesperación. Quise gritar, pero mi voz no salió. El duende se acercó un poco más y en un parpadeo, desapareció. No dormí más esa noche. Me quedé sentado en la cama, con la lámpara encendida, esperando que el amanecer trajera consigo un poco de consuelo. Cuando finalmente los primeros rayos de sol se filtraron por las ventanas, recogí mis cosas y salí de la cabaña. No miré atrás, no quise hacerlo. Sentía que si lo hacía, vería esos ojos otra vez. Regresé al pueblo y entregué las llaves al dueño de la cabaña, sin decir una palabra. Él me miró con una expresión que no pude descifrar, como si supiera exactamente lo que había pasado pero prefiriera no hablar de ello. Subí al autobús y me alejé de aquel lugar, con la sensación de que una parte de mí se había quedado allí, atrapada en la oscuridad de esa cabaña. Desde entonces, no he vuelto a las montañas de Guatemala. Cada vez que pienso en esa cabaña, una sensación de frío recorre mi cuerpo. No sé si lo que vi fue real o producto de mi mente, pero sé que fue algo que nunca podré olvidar. A veces, en la quietud de la noche, cuando cierro los ojos, siento que alguien me observa desde la oscuridad. Y entonces, recuerdo la advertencia de la anciana: los duendes son traviesos, pero pueden volverse peligrosos si se les molesta. No sé qué hice para enfurecer a esa criatura, pero sé que siempre llevará consigo una parte de mi alma, atrapada en ese lugar entre el sueño y la vigilia, donde los susurros de la noche se mezclan con las sombras. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.